Bueno, lo estábamos promocionando, a ver, no sé si la palabra es promocionando, pero estábamos haciendo mención en este día que hoy íbamos a estar con una persona que es importante para lo que pasó, para el hecho que pasó. La persona con quien voy a estar charlando, que ya está en línea, es capitán de fragata, maquinista naval superior, veterano de guerra de Malvinas, licenciado en Administración Naviera, diplomado como oficial del Estado Mayor y vice de la Liga Naval Argentina. Estamos hablando de Fernando Morales. Fernando, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, me acabo de dar cuenta que estoy viejo porque son las cosas que uno ha ido No, pero estudiando a lo largo de la vida y se van juntando, con, ese, pero con esa currícula viene bien, ¿no? digamos que se van encadenando, sí, porque también es cierto que uno también tuvo que vivir y trabajar, ¿no? Solamente Seguro. estudiar, pero Sí, sí, sí. son profesiones que se van encadenando una con la otra. Ese de ser marino facilita poder ser licenciado en Administración Naviera, y eso facilita ser perito naval, y bueno, y uno Sí. en el mar lo que hay es mucho tiempo y uno lo tiene que usar de la mejor manera posible. Eh, A es uno, bordo, y, sí, sí. perdón, es uno de No, los, ir a bordo puede generarnos grandes vicios o grandes virtudes, por así decirlo, ¿no? seguro. Porque administrar el tiempo libre de uno es increíble. Yo a veces lo veía ahora con amigos y demás con este tema de la pandemia, como a uno a veces cuando se lo abstrae de su rutina de viajar, de ir y venir, a veces no sabe qué hacer con el tiempo que le sobra. Y a bordo uno cumple una jornada de guardia y de trabajo, pero después el tiempo libre es mucho, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Es así. Y voy a decir algo y nos metemos ya en el tema Ara San Sí, Juan. ¿cómo? Es un honor estar charlando con un veterano de guerras de Malvinas, ¿no? Este, Bueno, un veterano especial porque nací el 2 de abril de ah, 1959, encima. el mismo día que el presidente de la Nación, 2 horas después. Sí, 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 sí. Y bueno, y el 2 de abril cuando cumplía 23 años me tocó irme para allá. Pero bueno, gracias a Dios estamos de vuelta. Me parece fantástico. A ver, Fernando Morales, perito eh, en lo que es todo lo que sea naval. ¿Qué pasó el 15 de noviembre del 2017 a su entender? Bueno, mire, este es un hecho que asumimos todos los que... La pericia naval tiene varias ramas, ¿no? En mi Ujú. caso yo soy perito en la parte de máquinas, pues soy como usted bien lo dijo, soy maquinista naval, Sí. entonces me he periciado en máquinas navales. Después hay peritos en casco, peritos en navegación, pero este es un hecho que directamente toca a las máquinas y a la electricidad, porque no es que el submarino chocó con algo donde ahí intervendría una pericia en navegación, o que se partió el casco por alguna acción, entonces ahí tendría que haber una pericia de algún ingeniero naval Ujú. experto en estructuras. En este caso, lo que todo indica es que por una cadena de circunstancias, el buque terminó teniendo una fuerte explosión en la mañana de ese día fatídico, que de alguna manera dejó a la tripulación o muerta o fuera de combate, al punto tal de no poder hacer nada para evitar que el submarino se vaya al fondo del mar, y Ujú. a más o menos a los 400 metros de profundidad, más o 450, la presión del agua, la famosa o llamada presión hidrostática, Sí. hizo que el submarino colapse, porque está previsto que tienen todas las estructuras que tienen aire en su interior, en algún momento colapsan por la presión del agua, es así ocurre, y ahí es donde se produce la famosa implosión, que es la segunda explosión, digamos. La primera es una cosa expansiva, Sí. explota, ¿no? Una Sí. liberación de energía de adentro hacia afuera. Sí. Y cuando implota es hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. Y eso, una vez que ya implota el submarino, se va al fondo y ya no sufre más ninguna diferencia ya las presiones se igualaron y ahí termina proyectándose al fondo. ¿Qué Para que la pasó? gente, perdón, Sí, sí. para que la gente entienda un poquito, me incluyo, ¿no es cierto? La nave, ¿a qué profundidad ya
no resiste más su casco, digamos. Mire, este submarino por diseño tenía una profundidad de diseño de 300 metros, Ajá. pero estaba limitada su navegación por la antigüedad y porque había sido reparado y demás, a no más de 100 metros, y el submarino en realidad sus operaciones las hacía a una profundidad promedio de 40 metros. Ahora, fue una sorpresa que la estructura del casco realmente resistiera. Los 300 metros que yo le digo son de diseño, después hay un fee, una tolerancia de un 30, un 40, un 50% más. Bueno, en este caso el submarino, por lo que se puede hacer matemáticamente, porque nadie sabe más, o sea, cómo se hace para calcular a qué profundidad implosionó. Y bueno, son cálculos teóricos, matemáticos, que hacen especialistas y que de acuerdo al área de dispersión después de los restos de ver, por ejemplo, si descendió 900 metros y la parte que se separó está a tantos metros de la parte principal, los expertos en esto, que no soy yo pueden estimar en qué momento se produce ese parte, se separa la popa, se separa la proa. Entonces ahí van sacando la conclusión a qué superficie, a qué profundidad se implota. Esta nave, nave era de 1980, sin mal no recuerdo, 1983, alemana, ¿no? Claro, sí, son post-Malvinas. En Malvinas nosotros perdimos un submarino que quedó allá, que es el Santa Fe, y el San Luis, que después fue radiado, que está en el Castillo de Tandanor, y después de Malvinas se compró una serie de submarinos, los TR-1700, y se compró la patente del submarino para hacerlos en serie. De hecho, en este momento hay uno en construcción que nunca se terminó, porque este proyecto que se inicia, en realidad el proyecto se inicia pre-Malvinas, lo inicia el gobierno militar y las entregas se producen después de Malvinas. Pero la idea era traer 2 submarinos, el Santa Cruz, que llegó efectivamente, el San Juan, y el Santa Fe, otro Santa Fe, es decir, porque los nombres, por reglamento de la Armada, los submarinos tienen todos nombres de provincia con S, entonces se van reciclando. El nuevo Santa Fe se comenzó a construir en 83, 84, pero en el gobierno de Menem hubo un pacto con Estados Unidos, un tratado, un acuerdo, donde se suspendió la construcción de los submarinos y el proyecto del misil Cóndor, por un tema de no proliferación de armas en el cono sur y demás, y la idea había sido originalmente, la idea de la Armada Argentina, era este submarino venderlo a nivel regional. Entonces le compramos a Thyssen la patente, a tal punto que los únicos 2 submarinos en el mundo que hay de este tipo son el San Juan y el Santa Cruz, y el Santa Fe, que está a medio terminar en el astillero acá en Buenos Aires, y que bueno, no se ha quedado ya está obsoleto, y sería hasta inútil hacerlo, porque es una tecnología muy vieja para terminar de construir un submarino con tecnología ya vieja. Estamos hablando de 1983 aproximadamente, que fue el Ara San Juan. ¿Cuánto tiempo de vida útil tiene una nave de estas? Mire, en la actualidad, a ver, si fuéramos una potencia como Estados Unidos o Rusia, a lo mejor a los 12, 13 años ya son obsoletos para el resto de la tecnología militar que el país desarrolla. Pero en una potencia como nosotros y como muchos otros países, es normal tener una nave. No es que estamos con una nave de 40 años que es totalmente obsoleta, porque inclusive las famosas reparaciones de media vida que se le hacen a los buques civiles y militares permiten hoy en día extender su vida útil mucho tiempo, considerando que son buques que no están exigidos o no están sometidos a la exigencia del combate, porque este submarino nunca combatió y hacía entrenamiento y un patrullado marítimo que es más bien policial antes que militar. No estaba sometido a las máximas velocidades que puede estar una nave militar cuando está en operaciones, ni tampoco no ha tenido heridas de guerra, por así decirlo. Y a su vez, yo estaba contando, perdón, siga. Estábamos hablando de qué es lo que puede haber pasado. Exacto. Bueno, para usted, ¿cuál fue la causa?
Bueno, mire, la mayoría de los... Yo odio la palabra expertos porque ninguno es experto en nada, menos en estas cosas que ocurren, en este caso por primera vez en el país, ¿no? Pero uno se va informando, se va nutriendo, va viendo, va comparando con otras cosas que pasaron en otras circunstancias, y evidentemente no hay una sola causa. Siempre cuando hay un siniestro, los peritos analizamos 3 o 4 causas: error humano, falla del material, causa fortuita o una combinación de esas 3. Usted fíjese que acá el comandante, el capitán Fernández, informa que tiene un problema, Sí. que evidentemente ha tenido un incendio, En las baterías, entrada de agua, todo eso que, como está acreditado por la información del comandante del buque, no podemos poner en duda, porque el señor lo informó cuando todavía, obviamente, estaba en vida y con el submarino operaba. Pero él dice que en vez de quedarse en la superficie se va a ir al fondo porque la tripulación está muy cansada y hay mucho mal tiempo, con olas muy largas, y el submarino básicamente es como una botella, o sea, no tiene quilla como tiene un buque. La quilla es esa proyección, es una especie de pared, por así decirlo, que va hacia abajo, que le da estabilidad. Bueno, el submarino no tiene quilla porque casualmente está diseñado para poder inclusive apoyarse en el fondo en determinadas circunstancias. Entonces, usted tiene un tema, ya una determinante. Tal vez si no hubiera habido mal tiempo, hoy no estábamos hablando de sello del submarino. Sí. Porque el mal tiempo no hunde el submarino, pero el mal tiempo fue una de las condiciones que hizo que el comandante decidiera irse al fondo. Bien. El otro tema es que la válvula esta que permite la entrada de agua, que ya había tenido algún problema anteriormente, no vamos a poder saber si permitió esa entrada de agua porque estaba mal, o porque alguien la accionó por error, o porque alguien no la cerró por error. Esto genera a veces mucha controversia con la familia y obviamente en la causa judicial. Estoy escuchando un poquito de rebote, como que sí. Son las líneas, quédese tranquilo. No, si usted me escucha bien, no hay problema. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, es muy difícil explicarle a la persona que perdió un ser querido que puede haber un error humano, que el error humano no necesariamente implica falta de conocimiento. Todos los que navegamos y los que navegamos varios años hemos tenido alguna vez una decisión que no era la mejor, pero tal vez era la única que podíamos tomar, o tal vez era la que nos pareció correcta tomar, con la diferencia es que no siempre una decisión termina siendo fatal, porque a veces uno puede revertir una mala decisión. Pero a lo mejor la decisión que tomó la tripulación no tuvo que ver con la explosión que de todas maneras se hubiera producido. Esta es la parte de la incertidumbre que nunca vamos a saber porque el submarino está a 1000 metros de profundidad y no hay ningún sobreviviente, como fue, por ejemplo, en el caso del Belgrano, que sabemos bien lo que pasó, porque, entre otras cosas, hubo 700 y pico sobrevivientes que pudieron contar cómo fueron las cosas. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros con certeza? Que el problema de la eventual explosión fue debido a la entrada de agua al banco de baterías. Puede haber pasado que la tripulación o que su comandante hubieran decidido, junto con su jefe de máquinas y su segundo comandante, abrir la tapa de ese banco de baterías para ver en qué condiciones se encontraba la situación, y que una cantidad de hidrógeno que se puede haber acumulado por el cortocircuito hubiera entrado en contacto con el oxígeno y hubiera causado una explosión de tal magnitud que al menos los incapacitó para hacer cualquier otra acción. Sí. Eso es muy probable. Ahora, ¿estaba el submarino en condiciones porque esa es la pregunta, ¿estaba en condiciones el submarino de salir o no? Y usted acá se encuentra con dos cosas. Esa es la pregunta que se hacen todos. Claro, muy bien. El submarino tenía una gran cantidad de pendientes, digamos, de cosas que había que hacer. No todas las cosas que había que hacer, porque si, por ejemplo, la óptica del periscopio principal no permitía ver bien a través del periscopio, eso no hunde a un barco. Si un motor pierde aceite, como una de las querellas batió el parche mucho con eso, pierde 50 litros de aceite por día, un barco no se hunde por perder aceite. No debe perder aceite, pero
que pierda aceite no hunde un barco, a lo sumo genera cierto grado de contaminación. Pero sí es cierto que el barco hacía 36 meses que debía haber entrado a una inspección en dique seco y no había entrado. Ajá. Y acá, ¿cuál es el problema? Con el que siempre nos topamos cuando nos preguntan como peritos, porque si usted me pregunta como marino, yo le puedo decir, bueno, hay veces que uno está obligado, a mí me ha pasado alguna vez tener que salir con un barco por alguna situación de emergencia y no estaba todo en regla y uno pide permiso y sale. Sí. Pero como perito, yo digo que no se debe hacer eso. El Estado tiene una tradición, al menos yo la conozco desde que tengo uso de razón. El Estado se permite cosas que a los particulares no les permite. Y no hablo de un gobierno en particular, digo del Estado. Por ejemplo, sí. usted ve pasar el patrullero, yo hace un rato me pasó yo tenía la ventana abierta, pasó un patrullero por mi casa que me llamó la atención el ruido, que había algo que le estaba tocando cuando arrastra o el caño de escape o algo, hacía un ruido que parecía un auto eso de recién casado que le ponían las latitas atrás. Sí. Ese vehículo no pasa una BTV, una inspección técnica como me lo obligan a hacer amigo a usted. Ahora, es un vehículo de Estado, entonces el pobre señor que lo maneja tiene que salir a patrullar con lo que le dan. Usted va a un hospital público y de repente no ve todas las condiciones sanitarias o edilicias que se le exigen en una clínica privada. Así funcionamos, nos guste o no nos guste, como país, por determinadas seguro. condiciones. Entonces, no podemos decir que el submarino se hundió por no haber hecho esa revisación. Ahora, no es menos cierto que ahora que pasó y que hay un juez o una jueza interviniendo, la pregunta es elemental. ¿Y por qué salieron si no tenían el certificado? Y ahí es donde vienen los procesamientos penales y las responsabilidades penales. Entonces agarran al señor, que es el comandante de las fuerzas submarinas, y dicen, pero señor, usted esto estaba vencido. Bueno, sí, pero íbamos a entrar el año que viene. Sí, bueno, pero usted no tendría que haber salido. Claro. Eso no transforma a ese señor en un criminal, pero lo acerca a lo que es el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Que si el señor tal vez hubiera querido cumplir, le hubiera valido, tal vez no una sanción explícita, pero en este contexto en donde todos hacen lo que pueden con lo que hay. Mire, yo otro día fui a recorrer las 200 millas, ¿no? Con un avión de la Armada. La dedicación, el profesionalismo, el entusiasmo con el que chicos jóvenes, ¿no? El más viejo, el comandante, que es un capitán de corbeta que no llega a los 40 años. Y después una chica, una cabo de 20 y pico, y un suboficial de 30. Y bueno, nosotros le hicimos una nota hace unos meses a Sofía Bier, que es la única mujer piloto de avión caza. Bueno, muy bien. Estos chicos y nosotros que fuimos, que yo lo fui a hacer para Infobae, porque era de viejo se me pintó, me agarró el vicio de su profesión y bueno, y cada tanto me dejan jugar a que soy periodista. Estábamos en un avión del año 1960. Epa. Mantenido, lustradito, con mucho amor, pero es un avión del año 1960. El mundo de esos aviones son para un museo. Claro. Y nuestra Armada, y esos hombres y esa mujer, digo esa sola porque me tocó que era una, pero a veces son más. No es que lo hacen para ganar más sueldo, cobran lo mismo, si vuelan o no vuelan. Lo hacen para cumplir con lo que se les ordena, que es saber si nos están robando los peces o no nos están robando. Claro. Y van todos los días, o día por medio. Y eso es hacer patria. Y la tripulación del submarino, yo le hice una nota también unos meses antes a la teniente Eliana Krausik. La única mujer que iba. La única mujer y la primera submarinista de la región, que no necesitó encadenarse ni nada, a fuerza de tesón consiguió que la Armada le abriera la puerta a la escuela, una especialidad de la Armada totalmente reservada para los hombres, y era buena, por lo que no lo dicen ahora porque está muerta. El día que le hice el reportaje, el comandante me dijo, es un lujo tenerla a bordo. Lo que usted, a lo que usted se refiere es que si hubiera tenido la revisión de estos tantos meses que estuvo sin ver nada, o no haya tenido la revisión, eso no data a que esa fuera la causa, ¿no?
Es decir, en esa revisión había una cosa importante. El submarino, como ya le dije, bueno, es una cápsula de aire, digamos, llena de aire por dentro, y afuera está sometida a la presión del mar que se quiere meter ahí adentro, porque el submarino es una burbuja, y el mar quiere ocupar, por eso se llaman los buques, no se mide, no se dice cuánto pesa, sino cuánto desplaza. El desplazamiento de un buque estos buques son TR 1700. ¿Por qué? Porque desplazan 1700 toneladas de agua. Es decir, cuando el submarino se sumerge, hay 1700 toneladas de agua que se tienen que correr porque el submarino está ocupando el lugar. Y el agua quiere volver a ocupar ese lugar, no quiere que la separe. Ese es el concepto de desplazamiento. Hay unas tuberías que son de refrigeración del motor por las cuales entra agua de mar y circula por adentro de esas tuberías. Sí. Y esas tuberías se enfrían el motor y después el agua sale, obviamente. Es un radiador de un auto donde el agua que va por un circuito es agua salada y lo que enfría es el agua dulce, pero sin tocarse, obviamente, porque si no se contaminaría. Bueno, esas tuberías están sometidas a esa presión externa porque el agua que circula por ahí lo hace con la misma presión que está soportando el casco del submarino. Entonces, esas tuberías son cruciales porque tienen que estar en buen estado para que no revienten adentro del submarino y se les produzca la inundación porque reventa una tubería. Esas tuberías se revisan obviamente fuera del agua, porque cuando el submarino está sumergido no se puede. Pero nadie habló en ningún momento previo a que el submarino se estaba inundando por esas tuberías. Por eso uno dice, bueno, este no fue el problema. El problema radica centralmente en la válvula ECO 19 que permitió la entrada de agua al banco de baterías. Es una sala, por así decirlo. Si me escucha un submarinista se va a enojar, pero bueno, pero es un recinto, hay 4 en el submarino donde están las baterías. Bueno, entonces es muy probable que con la revisión del submarino si la ECO 19 falló porque alguien la dejó mal cerrada, hubiera pasado igual. Pero si la ECO 19 falló porque le faltaba recorrido, esa era una oportunidad para recorrerla. Ahora, también es cierto que en ningún momento el comandante hizo, antes de zarpar, una mención expresa a que no podía salir porque esa válvula funcionaba mal. Todo hay que tener en cuenta. La válvula había presentado una falla en un viaje anterior, pero se había reparado, se había solucionado. Haciendo un poquito más viniendo un poquito más para estos años, 17 de noviembre de 2018, la Ocean Infinity descubre dónde estaba el submarino. Hay gente que quizás no está tan empapada de todas estas cosas, yo me incluyo, ¿no? Y la gente por ahí se preguntaba en ese año por qué no se puede rescatar a 900 y pico de metros donde estaba la nave, ¿no? Bueno, yo el otro día en una previa que tuvimos comentaba que si este submarino fuera un submarino nuclear como el que hoy andaba dando, bueno, hoy nos enteramos que andaba dando vueltas por el sur, perteneciente a una potencia mundial que sabe que un submarino nuclear o con armamento nuclear sumergido en el fondo del mar tarde o temprano va a originar un desastre. Yo estoy seguro que se fabricaría la herramienta necesaria y se harían todas las inversiones necesarias para extraerlo. No es el caso de este submarino, que es un submarino convencional, con motor con propulsión diésel eléctrica, es decir, un motor eléctrico que ya sea por las baterías o por la acción de un generador de electricidad que usan cuando está en la superficie, genera electricidad para mover el motor que mueve la hélice, lo más convencional que se conoce en materia de propulsión, no encierra un riesgo ecológico ni un riesgo de explosión nuclear, ni muchísimo menos. Es un submarino de un país que es el que tenemos, que no tiene los elementos para rescatarlo y que seguramente si se intentara hacerlo de alguna manera afrontando los costos, que no tengo la menor idea cuáles son porque nadie los presupuestó, pero serían miles de millones de dólares, al menos 1.000, arranquemos de esa base. Lo más probable es que
en el camino entre intentar removerlo y llegar a la superficie se partiría, porque la situación estructural es más que probable que esté muy resentida. También es cierto que si el submarino implosionó a los 400, 450 o 500 metros, se calcula que el pistón de líquido, es decir, es como si usted mete una botella de gaseosa con las manos fuertes en el fondo de una pileta, de una piscina, póngale, sí, y le saca la tapita. El agua va a hacer tanta fuerza para entrar que para el caso del submarino los expertos calcularon que era un pistón de agua que entraba a una velocidad de 1000 kilómetros por hora, o sea, equivalente a un avión en pleno vuelo. Y nada de lo que pueda haber encontrado ese pistón de agua a su paso va a quedar en su lugar. Claro. Entonces, en un momento, las familias con todo el derecho y qué sé, quien ha perdido un ser querido sabe lo que siente, lo que puede sentir una madre o un hijo o una esposa. En algún momento se barajó la posibilidad de decir, bueno, queremos recuperar los cuerpos. Un año después de estar a 1000 metros y después de ese pistón de agua, es una cosa que es prácticamente imposible, ¿no? Sí, ¿no? sí. Cualquier persona, cualquier forense con el que uno ha preguntado, ha consultado esto, porque esto es otra ciencia ya, ¿no? Es un tema que escapa a lo que es la pericia naval. Dice que las posibilidades de encontrar algo son imposibles. No obstante eso, usted encontró al lado del submarino una campera de uniforme que por la jerarquía era la del segundo comandante. Entonces yo entiendo que para el papá del capitán Vergallo, casualmente un hombre que fue comandante de ese submarino también, papá del segundo comandante, ver en el fondo del mar la campera de su hijo debe ser algo muy fuerte. Es fuerte, sí. Sabemos que es la de él porque era el único capitán de corbeta embarcado, ¿no? Y aquí en la provincia de San Luis hubo un héroe de los 44, ¿no? Oriundo del Volcán, Fabricio Alcaraz. Ajá. Sí. Que iba a bordo del submarino. Entonces, yo lo que rescato es esto. Nuestro país ha tomado decisiones en cuanto a todo lo que es la actividad militar a lo largo de estos 40 y pico, casi 40 años de nunca me acuerdo cuántos años son, pero bueno, del 83 para acá. Estamos por cumplir 40 años de democracia. Una de ellas fue abolir el Código de Justicia Militar. El Congreso lo abolió, los militares que están totalmente subordinados a la democracia lo aceptaron, y hoy este tema está en manos de la justicia civil, o sea, de la justicia federal, penal federal, pero yo digo civil porque la justicia que manejan los civiles, no los militares. Sí. Le reclamamos a la jueza de Caleta Olivia, a la jueza de Añez, celeridad en un tema complejo, escabroso, y del cual tanto ella como el fiscal, como las querellas, como el secretario del juzgado, han tenido que empezar a estudiar. Porque usted fíjese hoy, recién en un ratito, la cantidad de cosas que hablamos. Temas físicos, temas químicos, como es la reacción de una batería. Y temas humanos también. Temas náuticos, terminología militar, que no hemos usado ahora entre usted y yo, pero que en los expedientes que la jueza fue pidiendo, es decir, entender la diferencia entre tareas de espionaje, como se habló en un principio, y hacer inteligencia legítima sobre objetivos que pueden ser potencialmente de interés para nuestro país, como es sacar fotos a buques que están en el mar libre, pero cerca de nuestra zona económica exclusiva, algo que puede hacer cualquier nave que esté navegando, porque eso es mar libre, entonces se puede hacer. ¿Por qué se manda el submarino? ¿Por qué va solo y no va con otro buque? Todo eso, esta jueza o el que sea, primero tiene que comprender, para después empezar a ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. En el tema jurídico, el tema jurídico, y ya para redondear un poquito, porque estaríamos hablando horas, porque nos interesa muchísimo el tema, pero vio cómo es el tiempo de la radio, ¿no? No, por supuesto. Pero en lo que es el tema jurídico, charlando con usted,
ayer, creo, nos daba una noticia que se le estaba por dar media sanción a un decreto, ¿verdad? Ya se le dio a una ley. A una ley, perdón. La Cámara algo, mire, que yo tengo, no sé por qué, a lo mejor soy muy inocente, pero cuando en el Congreso algo se sanciona por unanimidad, o cuando uno ve que todos tiran en algo para el mismo lado, digo, bueno, no todo está perdido. Está bien. Se le otorgó a las familias, había sanción, pero nada prevé que en el Senado vaya a pasar algo distinto, porque es algo en lo que coincide el Frente para la Victoria, o el Frente de Todos y la gente de Cambiemos. Sí. Una indemnización que surge de un cálculo que se ha usado para indemnizar a otras personas, como por ejemplo el atentado a la AMIA y para los familiares de Cromañón, que es a partir de una escala de nivel A, grado 0 de la administración pública, el sueldo de ese agente, que hoy son más o menos 70.000 pesos, multiplicado por 100, son 7 millones de pesos, como resarcimiento por única vez, al margen de la pensión que van a cobrar por la pensión de los fallecidos que han sido ascendidos. Bueno, esta pensión tiene un solo requisito: el que la acepta renuncia al juicio contra el Estado. No es obligatorio que lo haga. Las querellas, es que yo entiendo, porque uno tiene que entender. Yo antes me peleé, muchas veces por ese tema me llegué a pelear en lo personal. Después uno aprende que cada uno lo ve desde su lado y cada uno tiene sus intereses o su forma de ver las cosas. Las querellas, o algunas de las querellas, están exhortando a las familias a no aceptarlo, ir contra un juicio por el Estado, contra el Estado, en demanda de al equivalente a $1 millón, que son, en vez de 7 millones serían 150. 85, ¿no? Ah, bueno, no pueden decir, vamos a... Fui más... No me quise meter con el blue. No, está bien, está bien. Sí. Pero a 85. Ahora, obviamente, en estos casos, normalmente las querellas, la parte penal, medio que la hacen ad honorem, porque no hay grandes honorarios. Si condenan al ex jefe del Armado, no lo condenan, o al comandante de operaciones navales, que es lo que se llama de alistamiento, el honorario que va a fijar la justicia en las costas a la parte que pierda no van a ser cifras muy, muy excesivas. Ahora, en un juicio de 50, 60, 70 millones de pesos por persona, esos son otros montos. Pero la gente, es decir, muchos perdieron el único sostén de familia. Y usted me podrá decir, bueno, pero están pagando. Y es verdad, les están pagando, inclusive muchos están cobrando todavía como si estuvieran en actividad. Pero ¿qué pasa? Los sueldos militares son tan bajos, que también es cierto, que la mayoría hacía changas también en sus periodos de licencia, y eso y el Estado no le puede decir, bueno, y también le voy a pagar el sueldito que ganaba por cambiar lamparitas. Sí, seguro. Entonces, perdieron la casa oficial, porque también es cierto que mucha gente vive en la casa oficial, que al titular desaparecer, bueno, la Armada les ha ido dando plazos de gracia, pero tarde o temprano se tienen que dejar de la vivienda a otro militar que la va a ocupar. Seguro. En lo personal creo que es una medida, porque ya le digo, no obliga a nadie, pero aquel que esté pasando un momento apremiante, bueno, son 7 millones de pesos que no sé si le solucionan la vida a alguien del todo, pero al menos le permiten sacar la cabeza. Es una ayuda. Afuera de este lado. Es una ayuda. Muy bien. Sí. Fernando Morales, le digo nuevamente, estaríamos charlando horas sobre este tema. Nos quedó pendiente para otra nota. Les hace ruido, ojo, que les hizo ruido a Cancillería, porque emitió un comunicado en que expresa su grave preocupación ante la presencia del submarino de los Estados Unidos con apoyo del británico en aguas del Atlántico Sur. Así en dos palabras, solamente para no robarle tiempo, una cosa es lo que nos molesta y nos hace mal, y otra cosa es lo que podemos o no hacer. Y ese submarino está en mar libre. Nos molesta muchísimo que esté. A mí también me molesta. Pero son aguas internacionales. Lo que nos molesta... ¿Se cortó? No. Se cortó. Sí, se cortó la comunicación. Bueno, estábamos hablando con
Fernando Morales, capitán de fragata, maquinista naval, licenciado en Administración Naviera, diplomado como oficial del Estado Mayor y vicepresidente de la Liga Naval Argentina y perito en el tema del Ara San Juan. Yo creo que quedó un poco más que claro. A lo mejor le quedan algunas dudas, algunas preguntas, pero bueno, esto es lo que se sabe hasta ahora y queríamos ponerlo de manifiesto en este programa, aunque nos ocupe los 40 minutos que nosotros lo solemos hacer con noticias de la provincia y todo. Queríamos llevar un poco de la voz, de la experiencia de esta persona, Fernando Morales, para que ustedes se enteren de todo lo que pasó con el Ara San Juan.